Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un estudio más, una noche de terminar, porque vamos a terminar el libro de Hechos, quedan apenas 2 capítulos, que son más históricos que doctrinales. De hecho, es
la conclusión de la travesía de Pablo hasta Roma. O más que conclusión es como termina el libro, porque tristemente yo siento que le falta concluir. O sea que quién sabe si falte algún texto por ahí o Lucas se le acabó la tinta o ahí va la historia. Cuando la escribió ahí va. O sea, siento que le falta la conclusión y ahorita que leamos vamos a ver por qué. Sin embargo, es un libro impresionante, el libro de Hechos, un libro demasiado, demasiado importante. Es una transversal en todo el Nuevo Testamento em, que merece un estudio así como lo hemos hecho verso a verso, incluso repetir, hacer un nuevo estudio mucho más documental, quizás, mucho más investigativo del contexto histórico. Es un gran, gran libro. Y bueno, hoy terminamos, así que les invito a que se queden, a que se animen a compartir, a ver toda la predicación y, y pues a hallarse en estos textos, porque creo que aquí con el cierre de este libro nace una nueva historia que no se cuenta de una manera literal en la Biblia, sino profética, y es la historia de todos nosotros. Es la historia de las naciones, la historia del pueblo que no era pueblo y viene a ser parte de Israel. Así que si hay valor en esto para alguno, bienvenido. Vamos a orar y a arrancar con nuestro estudio. Señor glorioso, te doy gracias en esta noche y te ruego que nos des la sabiduría y el discernimiento para hablar con denuedo tu palabra, Señor. Guíame, Padre, por favor, y susténtame con tu espíritu, Señor. Guíanos a todos a aprender y a obedecer, Señor, y aplicar todas las cosas que tú has indicado, has instruido para tus hijos. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, un saludo para todos y como siempre pueden comentar allí, dejar sus preguntas, sus inquietudes. Y este es un mensaje también para mis hijos el día que estén estudiando. Capítulo 27 del libro de Hechos. Cuando se decidió que debíamos navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Bueno, contexto. Recordemos que Pablo estuvo delante de Agripa, no que tuviese gripa, sino era el nombre eh, de este rey de los judíos en ese momento, o este líder romano en Judea, descendiente de Herodes, ¿se acuerdan? Que lo estudiamos, y por lo tanto judío. Herodes también era judío. Eh, Estuvo delante de como una penúltima instancia de Pablo antes de ir a Roma, a Augusto César. Y con este Agripa y con Festo, no sé si recordamos que estuvo primero con Festo, luego con Agripa, y cuando va para allí, quizás nadie lo entendería más de los líderes romanos que Agripa, porque siendo él judío, conociendo a los profetas judíos, quizás, conociendo la historia del pueblo judío, quizás este tuvo un crecimiento totalmente romano, ¿no? Porque si Herodes fue judío romano, am, y este fue nieto, pues seguramente no creció como cualquier judío, de ninguna manera, este creció como un romano más, pero no desconocía el entorno judío, porque las costumbres judías son muy mm, marcadas para el pueblo, para el que dice yo soy judío, ¿no? Y no sé qué sensación tuviesen estos con relación a lo que es ser judío, no sé si lo menospreciaban o se lo, ¿cómo se dice? Lo destacaban, pero es muy probable que fuese más bien como apático o que no le da mayor importancia a esto y simplemente el ser judío era un asunto de, pues una oportunidad de gobierno, ¿no? Ser rey de los judíos. Am, pero eso solamente palabras, porque no lo sabemos. Pero sí
el hecho de que tenga una conexión con el pueblo judío y que tenga ascendencia judía y que viva en el pueblo, en medio del pueblo judío y que gobierne Judea, nos hace saber que debe conocer a los judíos. Quizás no como Festo, pero, pero sí, o más bien, quizás no con la actitud de Festo, que era más bien como que problema de ellos y sus leyes. Agripa sí se puso a escuchar a Pablo y le dice a Pablo, casi que me conviertes. Quiere decir que a él no le resultaba tonto lo que decía Pablo. No le resultaba desconocido. Las palabras de Pablo ciertamente movieron algo dentro de Agripa y este lo pudo ver quizás justamente por esa conexión judía que tenía. Igual también por obviamente el plan del Señor. Pablo, antes de que fuese escuchado por Agripa, apeló al César. Por lo tanto, luego de que Agripa y Festo lo escucharon y dijeron, pues no, este debería estar libre. No hay ningún problema con él, debería estar libre, pero pues como apeló a ser escuchado por el César, pues que se vaya para Italia. Así que esa es la razón de por qué Pablo se va a embarcar en un viaje a Italia. Y dice entonces en el capítulo 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena, ¿saben qué es adramitena? Que navegaba el mar Adriático, que es el nombre ese mar Adriático de allí, que se escucha acá, no es el mismo mar Adriático de hoy en día, sino que a este término, creo que es Adriano, se le daba en aquella época al mar que estaba cerca y de Malta y de ¿cómo es que se llama? Y de Italia. No estoy seguro si todo lo que sería el mar Mediterráneo o solo una parte, pero sí es por eso que se llama una nave adramitena, que iba a tocar los puertos, es decir, no era de Jerusalén la nave, ella venía y recogía. Iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y empieza esta navegación de presos, ¿no? Pablo estaba junto con personas que sí tenían delitos, porque Pablo no había cometido ningún delito, ni estaba en contra de la ley, estaba más bien el pueblo, o una porción del pueblo de poder, del pueblo judío, estaba en contra de él y quizás lograron lo que esperaban, que saliera de su territorio, ¿no? De repente no mataron a Pablo, pero no, es donde les digo, lástima la conclusión que falta, ¿no? Y es saber qué pensaron los judíos cuando vieron que Pablo terminó en Roma, o termina yéndose para allá. Em, Quizás con un poco de susto de que sea el mismo César quien lo liberte, pero ya estaba lejos Pablo. El caso es que este se va con otros presos, fueron más de 200 personas en esa nave. El caso es que se gana la confianza de uno de los centuriones, este que se llamaba Julio, ¿no? Y este le permitió allí en Sidón visitar a sus amigos. Recordemos que ya en esta zona conocían a Pablo, porque él ya había en sus diferentes misiones que estudiamos en el libro de Hechos, había dejado un gran número de personas que abrieron su corazón al conocimiento de este Yeshua de Nazaret, predicado por Pablo, del arrepentimiento, el perdón de pecados, el reino de los cielos. Todo este gran mensaje fue predicado en esta zona de Sidón. Em, ¿Saben dónde queda Sidón? Sidón es la zona de al ¿qué es eso? Occidente, a donde queda la costa de Israel hacia el occidente, subiendo. Es la misma parte de donde ¿se acuerdan de esta mujer de Sidón? La viuda de Sarepta de Sidón, donde fue el profeta Elías, donde esa gente de esa zona es lo que
se conoce como Cananea. Es decir, toda la zona del Mediterráneo, ¿sí? Que costea Israel, empezando desde abajo es lo que sería Gaza, Filistea y luego Sidón, subiendo, ¿sí? Es decir, eran pueblos cananeos. Allí se les llamaba los Ben Canani, los hijos de los cananeos. Y fue una parte cananea que permaneció por mucho tiempo. Vienen las profecías de, em, de estos profetas que hablaron acerca de, ¿se acuerdan de uno que fue como, hay una profecía que se habla de alguien, a ver si se acuerdan, que fue comparado a un querubín? ¿Se acuerdan quién es este? Que le dice que lleno de mercaderes, ¿no? Que tus vestiduras fueron como piedras preciosas. Ah, no. A ver, los estudiosos. Ah, en Isaías. Que generalmente se le atribuye esto a Satanás, pero está hablando de un puerto, de un rey en particular. Y que ahí les estoy botando todas las pistas. Y que este mismo lugar, de este lugar es de donde David y Salomón, pues particularmente, manda traer todos los maderos para allá en el Líbano. Allá les boto más datos más para arriba. Traen todos los maderos para la construcción del templo. De hecho, es una alianza con este rey. ¿Se acuerdan de un Tiro? ¿El rey de Tiro? El rey de Tiro. Ah, sí, no te escuché. El rey de Tiro. Esta parte de Tiro y Sidón, ¿sí? Es de aquí donde están andando. Y por último, es allí donde donde Alejandro Magno establece un puerto y es allí donde se hablaría de este, una zona continental. ¿Se acuerdan que vemos esas enseñanzas? Y una parte ya em, en el mar. Él construye un camino, una llegada, digamos, por esta zona a la tierra de Canaán. Bueno, ahí les dejo para que lo recordemos. El rey de Tiro, ¿sí? Eh, actualmente, ¿cómo se le llama a esa zona? El Líbano, ¿sí? En el Líbano. Entonces llegan allí y eso es, ahora sí, siendo un poquito más prácticos, vendría Judea, Galilea, Samaria, y ahí como a la izquierda de Samaria queda Sidón. ¿Listo? Entonces es la costa por donde ellos harían la primera parada. Entonces dice, al otro día llegamos a Sidón. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido allí. Y navegamos a Sotavento, a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella y navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmo y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Listo. El caso es que estas son notas de navegación, ¿no? Esto es lo que se le llaman bitácora. Entonces, y salimos de aquí, fuimos para allá, y se hizo esto y se hizo lo otro, compramos achiras, todo está ahí apuntadito, ¿no? Nos cobraron peaje aquí, y bueno, el caso es que iban lento y se iba poniendo como peligroso también el clima, ¿no? La tormenta, como que siempre fue contrario el viento, lo que hizo que fueran muy despacio. En esa época no habían motores, ¿no? En las embarcaciones no tenían ningún tipo de motor. ¿Cuál era el motor de la navegación de esa época? El viento y los remeros. Los remeros, ¿no? Sí. Am, que pues siendo presos seguramente todos le hacían, pero igual eran muchos kilómetros, muchos días. Y pues
complicado. Hasta aquí, pues eso deben ser, como dicen por ahí, em, gajes del oficio, ¿no? Dice aquí algo particular, dice que habiendo pasado mucho tiempo siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Por qué por haber pasado el ayuno? Aquí hay un pequeño comentario de una probabilidad y que es probable que esté hablando de Yom Kippur. Quizás, quizás estaban en tiempo de Yom Kippur y por lo tanto se habla de que pasaron el ayuno. Recordemos que quienes iban en el barco eran ¿de dónde? Eran judíos, porque salieron de la tierra de Judea, ¿no? Él estaba en Jerusalén, termina allí con el tribuno, luego pasa a Festo, luego ¿cómo es que se llama? No, 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 a Félix, luego donde Agripa, Félix, Festo y Agripa, y esto era en Cesarea, si no estoy mal. Ahí, zona de Israel, ¿no? Y salen con unos presos y empiezan, supongo que con cada parada subían y bajaban presos. Supongo que estas diferentes paradas no solamente era para alimentar, sino también tenían pues diferentes misiones, ¿no? Este era el Transmilenio de la época. Y, pero recordemos, presos, ¿no? No eran personas libres que iban allí. Pero judíos. Así que el Yom Kippur era sumamente común, como que hoy en día todo el mundo, independientemente de sus creencias, pues celebra la Navidad. No, eso no le es indiferente ni le hace más o menos religioso que alguien que no lo haga. Simplemente son costumbres. Pues el Yom Kippur, que sí es un mandato de la Torá, hace que quizás para un preso tuviese mucho valor, porque se trataba del perdón. El Yom Kippur es el día del perdón. Si este Yom Kippur es el que, si este día de ayuno que se menciona aquí es el Yom Kippur, pues un preso quizás lo aprovechaba mucho. El caso es que dice que pasado el día del ayuno, Pablo amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, porque por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, de mira al noreste y sudeste e invernar allí. Bueno, entonces dice que Pablo advierte, ¿no? Yo me parece que no es normal que caiga granizo a esta hora. No es normal que todo esté en blanco, que se haya adelantado el invierno. Así que parece que vamos a perder. En esto va a haber gran pérdida, deberíamos quedarnos a guardar un tiempo. Pero como siempre chicaneaban aquí, decían, no, pues este es un gran piloto, usted está queriendo decir que no sabe navegar. Lleva 50 años navegando. El caso es que no le dieron crédito a Pablo y terminaron zarpando. Y es curioso, ¿no? Habla de invierno. Se habla de un invierno, lo que nos hace pensar entonces que quizás si, si se acerca Yom Kippur, porque Yom Kippur es más o menos en octubre, ¿no? Pero invierno para esa zona, vamos a ver qué fecha cae. ¿Me ayudas a revisar, porfa, invierno en Italia? A ver qué mes cae allá y ya hacemos aquí una idea. Si quizás se aproxima, si no, si se aleja mucho, entonces de más que no era Yom Kippur de lo que se habla aquí. Porque dice que están cerca del invierno y que quieren llegar a un lugar donde puedan invernar. O sea que está para diciembre, o sea que están con 2 meses de diferencia. Entonces, quién sabe. Pero aquí dice el día del ayuno, ¿no? Am, Sin embargo, más adelante aquí se va a mencionar otros ayunos. Así que, quién sabe de qué ayuno se esté hablando. Quizás am, sea parte de cómo los mantenían en el mismo viaje. Vamos a ver. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón significa o hace alusión a un viento del noreste. Es decir, es un viento que venía
parte noreste, ¿no? A eso se le llama, a ese viento le llamaban, o a ese tornado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dijeron, ya no hay nada que hacer, nada que hacer, sí, lo que fue, fue. Aquí digan sus últimas palabras, ahí están los del Titanic tocando con el violín y el cello, eh, y se complicaba la cosa porque venía ya un tifón, un tipo de huracán que, pues ya se imaginarán, habrán visto videos, eso es, eso es impresionante. Habiendo corrido al sotavento de una pequeña isla, en el versículo 16, llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de esfuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces el barco estaba enloquecido y además tenía las velas puestas, lo que lo pone aún más peligroso, porque hay un ciclón y usted le tiene las velas puestas, pues es el punto justo donde sería más golpeado el barco y pues terminaría rompiéndose, ¿no? Así que dice, pues no alcanzaron, estaban ahí mirando cómo recogían esas velas y todo eso. Así que, versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, complicado. Ellos ya dijeron, bueno, aquí ya no hay nada más que hacer, muchos días sin sol ni estrellas, lo que quiere decir que no tenían navegación, ¿no? Es como salir, vamos a hacer una travesía, ir hasta Argentina en moto y pum, y se le quedó el celular, se le apagó el Waze, no le funciona el internet, termina perdido, ¿no? Eso era andar en esa época sin luz, sin estrellas ni astros. Era muy difícil una navegación de ese tipo. Así que estaban a la deriva, para donde los lleva el viento. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Entonces Pablo 21, como hacía ya tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habrá sido por el viento, perdón, por cierto conveniente, perdón, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Se los dije, así en colombiano, yo se lo dije. Me hubieran oído y no habríamos zarpado de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Entonces Pablo se levanta, ellos ya decidiendo morir, y Pablo les dice, pues tengan buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Yahweh te ha concedido todos los que vengan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Yahweh que será así como se me ha dicho, con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Entonces Pablo les dice, pues tengan ánimo, porque el Señor ya me habló, me envió su emisario, un ángel, y me ha dicho que todo va a estar bien, porque yo tengo que llegar a Roma. ¿Eh? Entonces, ha estado conmigo el ángel de Yahweh, el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces se le apareció un ángel del Señor. No, no creo que sea Yeshua, como en otros casos, como a Abraham y como a Moisés y como a otros, porque lo habría reconocido. Recordemos que Yeshua se le aparece a, a Pablo. Bueno, realmente no le ve el rostro, ¿cierto? Dice que una luz y una voz. Pero sí en diferentes ocasiones y en cárceles sí ya le había hablado. Y habría sabido que es Yeshua, el Señor, ¿no? Así que lo reconoce como un ángel. Em,
¿Y qué? Y este le dice, no temas, Pablo, porque es necesario que llegues a Roma y nadie de los que está aquí en el barco va a perecer. Así que Pablo les dice, tengan fe, la misma que yo tengo. Entonces, con todo es necesario que demos alguna isla. O sea, pues tampoco nos quedemos acá, es necesario que ya nos bajemos. Estamos mareados. Venía la 14ª noche, o sea, ya llevan 14 noches. Siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. La sonda es un instrumento de medida, ¿sí? Es una cuerda que tiene diferentes pues marcas y un peso al final. Entonces pues se suelta, es como el ancla. Se suelta y hasta donde toque pues para de caer y con eso calculan cuántas brazas hay. El caso es que estaban cerca o sea, ya no estaban en aguas profundas. Ujú. Temiendo dar en escollos, se echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y... ¿Por qué querían huir de la nave? No, no, porque eran presos. Claro, era una oportunidad. Echando el esquife echando el esquife al mar, apretaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Y aquí ya habla de 14 días en ayunas. O sea que quizás este tema del ayuno que se mencionaba acá antes tenga algo que ver con esto. Es curioso porque dice haber pasado ya el ayuno, ¿no? Leímos ahí. Entonces, ¿a qué se refiere el ayuno? ¿A un día de ayuno o a una forma pues, de administrar los recursos que tenían en el barco? Quizás no se les daba comida todos los días, quizás no comían de esa manera, porque aquí dice que llevan 14 días sin comer. Pero, ¿por qué no habrían comido durante 14 días? Bueno, es que llevan 14 días en la tormenta, ¿no? No, llevan 14 días en esa... No 14 días desde que zarparon, sino 14 días desde que se subieron a este último barco, cuando Pablo les dijo, no salgamos. Desde ese momento, que es ¿dónde es que estaban? En Lacia, creo que estaban ahí. Em, Desde ese último momento es que empieza esta travesía de la cual dice que estuvieron 14 días. El caso es que les dice 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. O sea, ellos estaban afligidos por el temor de morir, ¿no? En lo que estaba pasando. Así que se habían dejado de la comida. No sé cómo funcionaba, ¿no? En un barco de ese tipo. Seguramente después de la tormenta, no sé cómo era cocinar en un barco. Seguramente no tenía nada que ver con lo que soy un barco. Así que el comer, ¿qué se comía? Porque en un barco no se porta fácilmente cosas crudas porque se dañan. Estos eran viajes muy largos, muchos de meses incluso. Así que es muy probable que se cargaran, eran sacos, ¿no? Con trigo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Barriles. Y de hecho cuando vemos en películas creo que así es como cargaban, ¿no? Y claro, en cada puerto se subían un racimo de plátanos. Bueno, en esa época allá quizás no habían plátanos, porque ellos son guineos, es de Nueva Guinea. Y fue que de ahí que los mandaron al mundo, por si no lo sabían. Sí, que los plátanos no estaban por todo lado. Ellos son de Nueva Guinea y por eso se les llaman guineos.
Ujú. Y ellos fue los navegantes los quienes es que como, pues ahí rápido ya que me tiene eso, los plátanos no duran mucho rato eh, buenos, ¿no? O sea, aquí de hecho mi papá se trajo un racimo y eso pesa como 30 kilos y vienen, no sé, unos 100 200 bananos. Pero toca comérselo rápido porque está verde, pero ya mañana está medio amarillito, ya pasado mañana ya están amarillos, ¿no? En una semana ya están negritos. Ya se empiezan a poner, pues cambian, ¿no? Y se dañan muy rápido. Ahora imagínense si estos apenas llevan 14 días. ¿Cómo estaría ese racimo? Pues ya se lo habrían comido porque tenían hambre. Ah, dicen por acá que se comía pan. ¿Mm? Harina de trigo. Sí, ahorita menciona el trigo, por eso yo asumí que eso era lo que se comía. Am, ¿Qué les iba a decir? Entonces, llevar los bananos no era fácil. Así que, ¿qué sería más mejor? O sea, si tú vas de Nueva Guinea en tus proyectos de colonización de Francia, de Inglaterra, de España, estos países poderosos de esas épocas, no de esta época bíblica, sino más adelante, y querías llevarle a la reina, al rey, un fruto desconocido, exótico, ¿cómo hacías para llevárselo? Muy difícil. No, allá había unas frutas más ricas, pecosas. Y me trajo una muestra, pum, tome, eso todo podrido. ¿Cómo se hace? Pues nada, se llevaba la semilla. Se aprendía, pues, a cultivar. Entonces se empezó a exportar no solamente la fruta, sino el método de cultivo y por eso el banano se esparció. Ahí para que lo sepan, no es realmente una fruta que se diera en todo el mundo. Eso es lo que conozco del banano. Y de hecho ha cambiado mucho. El banano era muy diferente. Las pepas eran grandotas. O sea, las semillas sí eran grandes. Sí se ha modificado genéticamente el banano por temas comerciales. Bueno, el caso es que dice él, pues cómanse algo. Dice, pero es que no hay quien haga las arepuelas. Dice por allá uno. No, no hay pan. O sea que si llevaban trigo en el barco, pues sí se necesitaba de cocinero, de una cocina, de preparación, ¿no? De fuego y uno en pleno ciclón. ¿Quién prende fuego cuando le están tirando cubetas de agua todo el tiempo a uno? Pues es como para que lo ilustremos un poquito, ¿no? Nos imaginemos, eso no es tan fácil como un crucero de hoy en día. No, eso eran pura escena de piratas del Caribe, ¿no? Y eso, y eso. Por tanto, ruego que comáis. Versículo 34. Por vuestra salud. Ni a un cabello de vuestra cabeza ni de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Elohim en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Imagínense un montón de gente. Casi 300 personas. Satisfechos y aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Pues tenían que botar el trigo. Era la única fuente de alimento, pero pues ya estaban cerca de tierra. Necesitaban que el barco se alivianara. ¿Para qué? Pues para que flotara un poco más, porque ya estaban cerca los escollos. Si tenían que bajarle el peso al barco, ¿no? Pues se encallaba. Entonces necesitaban que estuviese más liviano. Éramos todas las personas. Ah, bueno, 39. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa, hincada, quedó inmóvil, la popa se abría con la violencia del mar, entonces los soldados acordaron matar los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero, saliesen a tierra y los demás parte en tablas, aparte en cosas de la nave
Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, menos Jack. Bien, ese es Jack, y ahí estaba Rose al otro lado. ¿Ya en qué momento dice Jack? Entonces, encallaron, ¿no? Es decir, terminó el barco eh, atrapado, sí. Y no pudieron, tenían ya que salir de ahí nadando. Entonces los que puedan, naden, el resto pues tiren ahí algo y flote con eso, ¿no? Am, el caso es que para que haya pasado esto es que la nave ya estaba muy vuelta a nada. Ya estaba muy... Porque dice que ya con la violencia del mar ella se estaba partiendo, ¿no? Lo que quiere decir es que sí ya estaba muy, muy, muy dañada por todo esto y pues definitivamente si no hubiese estado esa isla, creo que no daban una noche más. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Em, entonces, llegaron a una isla que queda al sur de Italia. Es pequeña, la verdad. Malta es una isla pequeña. Y ahí donde llegan, actualmente tienen ahí em, como un lugar dedicado a eso, ¿no? De donde llegó Pablo. Am, Se conoce Bahía de San Pablo, se le llama ese lugar. El caso es que, bueno, llegan ahí gente, llegan en pleno invierno, ¿no? Estaba cayendo lluvia, frío y hicieron ahí, la recibieron con fuego. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Por ahí leí un comentario de que en esa isla actualmente no hay víboras y que pues de acuerdo a eso, pues este parecería un texto inventado. Porque si no hay víboras y Pablo llega, o sea, actualmente la isla no tiene víboras. Y si llega Pablo y se le prende una víbora, pues ¿de dónde va a salir una víbora si la isla ni siquiera tiene víboras, ¿no? Opciones, muchas. Primero, que esto lleva más de 19 siglos, tiene 2000 años. Entonces, pues, si ahorita no hay, no quiere decir que hace 2000 años no hubiesen. Segundo, pues si llegaban marineros, resulta que ellos tienen barcos. Y en los barcos hay todo tipo de animales de diferentes lugares que pueden fácilmente pasar de aquí y allá. Y tercera opción, y es lo que va a pasar acá, dice aquí, em, se le prendió, ¿cierto? Dice aquí una víbora huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Por él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos esperaban que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que él era un dios. Así que, si de repente, si en efecto es muy difícil que haya víboras, llega un man después, sí, son animales conocidos, pero pues de ahí a que hayan con frecuencia y que llegue un hombre eh, extraño después de un ciclón, ¿no? En pleno invierno, lloviendo, am, y por fin veo una fogata y se le prende una víbora que no existen en ese lugar. ¿Qué probabilidad había? Ninguna. Pero estos decían definitivamente este sí tiene un bulto de sal encima, lo hubiera botado en el mar. Pero se lo trajo encima. ¿Cómo puede ser que llega y se le prende una víbora que no hay en la isla de Malta? Así que para ellos seguramente era muy poco probable, así que decían este hombre debe ser de lo peorcito que hay. ¿Qué tipo de asesino serial estará aquí parado que hasta que le pasen todas estas cosas, ¿no? Pero cuando vieron que él hizo así, se sacudió así y salió a volar y se le pegó a otro y lo mató. No, que salió a volar la víbora y dijeron, no, este no es que esté de malas, es que es un dios. Aquí cuando dijeron, ciertamente este hombre es homicida, quien escapado del mar la justicia no deja vivir. La justicia es una diosa para estos pueblos. Era conocida la diosa Dice o Dike, que aquí la traducen como justicia.
quien se creía que vigilaba todos los asuntos humanos y le informaba a Zeus de todas las malas acciones para que se pagara por los pecados. Así que ellos decían por eso, uy, este señor lo persigue la justicia, es decir, esta diosa lo tiene que atrapar a como de lugar, ¿no? En aquellos lugares había propiedad del hombre, habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también los honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de cosas necesarias. Así que, ¿cómo fue recibido Pablo en la isla? Pues súper bien, ¿no? Dice que cuando dice nos recibieron, ¿no? Dice aquí los cuales, decía, Publio estaba en cama enfermo, después de haber orado, le impuso las manos. No, un poquito antes. Publio, hombre principal de la isla, nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Eso nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Quién sabe si se refiere a todos, ¿no? Porque vean más de 200 personas. Pero hay que pensar en eso. ¿Cómo habrá sido esta recepción? El caso es que era el principal de la isla, un tipo que seguramente dice, arme su castillito de arena y métase ahí si quiere. Era un dueño de la isla prácticamente. Lo curioso es ver que vino este momento de milagros, ¿no? De señales, donde el Señor llevó a Pablo hasta allí. Aquí no se menciona, es donde les digo lástima, falten comentarios, pero ¿qué propósito había con Pablo, los presos y los de la isla? Porque esto fue un evento completamente único. Ellos vieron cómo él llegó después de un naufragio, cómo se le pegó una serpiente, cómo no le pasó absolutamente nada, cómo hablaba seguramente, Pablo debió ser también muy impresionante, y cómo sanó a Publio y a la gente, a los enfermos. Así que definitivamente para esta gente, Pablo trajo un mensaje importante para los de Malta. Y eso es lo que sería muy, muy interesante saber, qué pasó en el futuro, ¿no? Este mensaje, cómo fue recibido. Porque aquí no menciona que les habló de Yeshua, pero definitivamente Pablo tenía a Yeshua tatuado en su lengua, ¿no? Él lo hablaba todo el tiempo y era su mensaje. Eh, Así que seguramente estos también oyeron. No se menciona. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux. Este Castor y Pollux son también deidades romanas eh, que hacen referencia a Géminis. O sea, son como dos dioses gemelos perdón, no de Roma, de la mitología griega. Representan estas constelaciones de la constelación de Géminis. Y pues los marineros los consideraban como protectores del mar. Así que era común ver que los barcos tuvieran así escrito como hoy en día, ¿no? Tienen ahí escrito la gloria de Lucho, ¿no? Barco, no sé, les ponen nombres, ¿no? Yo he visto. Um, Usnavi, que, ay, sí, ¿no? US Navy, pero aquí, no pasa un barco de esos lleno de contenedores, dice Usnavi, y así le puso a la hija, ¿no? Usnavi Ramírez. ¿De dónde eres? No, ya chocó en el puerto. No, en serio, así escuché un caso así que el nombre Usnavi en Colombia viene de ahí, de los barcos que habían que decía ahí escrito US Navy. Ah, pues este decía Castor y Pollux. Bueno, dice que llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a
Esto suena un poco feo, así que tápense los oídos, a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Le dieron casa por cárcel, estaba separado. Claro, es que él no podía ser considerado un ladrón, un asesino, no estaba en la misma onda y además los mismos soldados y todos los que lo acompañaban dijeron, este hombre nos salvó la vida. Pablo llegó a Roma como un preso, pero, pero como alguien muy especial, ¿no? Es curioso que llegue a Roma y ya todo el mundo lo esperaba, ¿no? Ya estaba, todo el mundo lo recibió y todo. ¿Por qué? Bueno, ahí viene el siguiente libro que vamos a leer, el libro de los Romanos, y es pensar en qué momento Pablo, si es la primera vez que llega a Roma, cómo es que lo conocían en Roma, ¿no? ¿Ah? Muy interesante, ¿no? Pues cuando lleguemos a Romanos lo vemos. El caso es que Pablo, el nombre de Yeshua había sido conocido ya para este momento. Pablo llega y ya tenía una audiencia gigantesca ya esperándole. Y la carta escrita a los romanos, pues obviamente hasta donde sé fue escrito antes de que él llegara. O sea, cuando él llega, la carta del libro de los romanos ya había sido enviada. O sea, por lo tanto, pues aún más lo conocían. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. O sea, no vengo aquí para hablar mal de mi pueblo. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La esperanza de Israel, ¿cuál era? La hablamos el otro día. ¿Se acuerdan? La esperanza de Israel. Dime. Yeshua, la resurrección y que el pueblo fuese un solo pueblo. Israel en medio de los gentiles, ¿se acuerdan? Por causa de esto estoy preso. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces ya había un chisme del tenaz. Dice, pues no sabíamos que venías para... O sea, los judíos no nos habían, ¿cómo se diría? No nos habían prevenido de que vinieras para acá. Pero acerca de este camino en el que tú andas, déjame decirte, decían. Explícanos de una vez porque es que ya nos tienen aquí de que por todo lado esto no es cualquier cosita. Todos hablan contra ella, contra este camino, contra tu creencia. Habiéndole señalado. Bueno, veamos, ¿no? En el 19, pero poniéndose los judíos. O sea, él estaba en Roma y son hermanos de él, son judíos. No, perdón. No. Es un poquito antes. Sí, era en el 17. Pablo convoca a los principales judíos. Es Pablo el que los convoca y él les dice las cosas como son. Dice, antes de que ustedes empiecen a decir aquí cualquier cosa y que quieran mi mal, y ellos van a decir, ellos lo que le dicen es, pues ni sabíamos. O sea, sí sabíamos que hay un voz a voz ahí de que tú estás y que hay un camino ahí nuevo, muy turbio, pero pues no, todavía no había llegado carta de los judíos. Entonces Pablo tiene la oportunidad de hablar primero con ellos. Así que les dice mm, el 23. 22. Pero así queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, nos es notorio que todas partes se habla contra ella. Bueno, el término secta no es negativo, el término secta significa división. Sección, esta parte del judaísmo, esta secta que ha nacido del judaísmo, se habla contra él.
Habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Para allá se le cayó otro, no mentiras. Les declaraba el reino de Dios. Aquí le recibieron. Desde la mañana hasta la tarde escuchaban, persuadiéndoles acerca de Yeshua tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Y este qué hizo? Saquen sus Biblias y vamos a aprender cómo es que Yeshua fue profetizado y por qué podemos con tranquilidad creer en él. ¿Por qué con tranquilidad podemos esperar y confiar en esta esperanza? Recordemos que estos eran judíos, conocían la Torá, conocían los escritos, así que debía demostrarlo como buen maestro y como debe ser, ¿no? Que Yeshua no era ningún falso maestro. Algunos asentían lo que él decía, pero otros no creían. Como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Ve a este pueblo y diles, debido oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pues era muy difícil. O sea, es que esto no es fácil, ¿no? No es que llegan de un momento a otro y todo lo que tú crees, no, bueno, ahí sería falso si el comentario no va, porque Pablo no disentía sobre la creencia de los judíos. No era como que están equivocados. No, les está diciendo, ¿se acuerdan de la esperanza? Pues ha venido. Es más, les está dando las razones para mantener su esperanza y su fe. Pero, ¿por qué había tanto problema dentro de ellos y dentro de sí? Quizás, por un lado, está el asunto de cómo lo veía esto desde Judea, cómo se veía, ¿no? Porque ya esto ya era conocido que Yeshua habría muerto y que todo ese tema seguramente ya se había dado a conocer. Así que, pues había un gran riesgo de extraviarse creyendo algo nuevo, ¿no? Algo nuevo en el sentido de que no que sea una nueva creencia porque ellos ya conocían y ya esperaban al Mesías. Es decir, que judío no es mesiánico. Todos creen en el Mesías, solamente que no creen que Yeshua sea el Mesías. Así que Pablo les cita a Isaías donde dice, el pueblo que tiene oídos no oye y se han hecho como las imágenes, ¿no? En cierta manera también dice por ahí otro pasaje y es, no oyen, no ven, no creen, no pueden ser sanos. Yeshua habló de esto cuando se hablaba de las parábolas, ¿no? Y es porque les hablas por medio de parábolas, maestro, le decían los discípulos. Les dice, porque viendo no verán, y oyendo no oirán, y teniendo corazón no entenderán. Así que dice, pues esto sigue en medio de mi pueblo. Pero estos gentiles, en medio de los que ustedes viven, ellos creerán. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que al venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, abiertamente y sin impedimento. Vea lo importante de esto. Aquí termina el libro de Hechos. Lastimosamente no dice más. No dice qué pasó con César. Que es donde les decía que habrá pasado allí. ¿Qué pasó con Lucas? Pero sí nos deja ver por lo menos que Pablo tuvo una libertad que no tenía en medio de sus hermanos. Ni que tuvo en otras regiones. En las otras regiones siempre encontraba un grupo importante que lo perseguía, que lo obstaculizaba, que lo sacaba, ¿no? Que lo difamaba, etcétera, lo apedreaban. En este caso en Roma tuvo la oportunidad de hablarle a judíos y a gentiles en medio de los romanos. Por eso les decía que empieza una nueva historia, que es la historia de lo que pasó con este mensaje en medio del mundo, que ya veremos también el momento para subir los videos que correspondan a lo que pasó posteriormente con la creencia de Yeshua, con el judaísmo de Yeshua, el judaísmo de Pablo, cómo era su enseñanza, la doctrina, el canon de Yeshua, el mensaje de nuestro maestro, cómo trascendió a la historia y cómo llega hasta hoy en un árbol. Es como cuando tú tienes un árbol, ¿no? Tienes su tronco bien impresionante
y de repente empieza a abrirse en sectas, es decir, ramas. Una y otra rama y otra rama. Cuando vas a la cima, donde están todas las ramas finalizadas con sus hojitas, ¿sabes cuántas millones de terminaciones tiene? Parece un árbol neuronal, ¿no? De conexiones como el cerebro. Parece una constelación en uno muy frondoso. Es maravilloso. Pero así de tantas puntos de finalización tienen de diferencias como tienen en común un tronco. Es decir, son tan diferentes, pero a la vez también tienen algo tan en común que resulta apasionante y responsable que evidenciemos esto. ¿Qué con las creencias? Actualmente son como eso, como los finales de hojas. Hay tantas creencias, tantas variaciones sobre lo que se cree, pero también un tronco en común, que es importante que empecemos a ver hacia el tronco y a ver cómo llegamos a eso que es común, que se los adelanto, es la Biblia, es la Torá, es el testimonio del Mesías. Ojalá que Yahweh permita que podamos reconectarnos todos con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestro pueblo, con nuestra identidad como hijos de Yahweh. Como el pueblo que él llamó desde Abraham allá. Les dijo, serán en ti benditas todas las naciones, le dijo el Señor a Abraham. Así que acudamos a esas promesas, a esas profecías que hablaron de nosotros. Mi familia, que el Señor los bendiga. Esperemos, el lunes, perdón, arrancamos un nuevo libro. Si el Señor nos permite, empezamos con el libro de Romanos. Libros, eso sí, mucho más doctrinales, entre lunes y martes. Estaremos enseñando. No hemos podido retomar como antes todos los días, pero hacemos lo posible. Estamos casi que día de por medio, incluso menos a veces. Pero espero que no pierdan la motivación. No pierdan la motivación. Igual si de repente hoy, mañana no hubo estudio, pues en el canal tenemos tantas listas de reproducción que puedes igual aprender. Ah, así que de todos nosotros depende la responsabilidad de aprender, de conocer y de descubrir nuestra fe. Un abrazo para todos, que el Señor los bendiga. Recordemos las palabras de nuestro Maestro en las que nos hemos apoyado para todo esto. Quien dice, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir.
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu